Bien, entonces vamos a hablar de la pertenencia. Todos forman parte de la familia, todos tienen el mismo derecho a la pertenencia, y como tan pronto se rechace la pertenencia de un miembro de la familia, se produce un desorden con consecuencias a largo plazo. ¿Quiénes pertenecen? Los hijos, nacidos y no nacidos, abortados de manera natural o provocado, los que fallecieron al nacer o los que vivieron y fallecieron a corta edad. Aquellos que fueron entregados en adopción, los medios hermanos y los hijos ocultados. Nuestros padres, los hermanos de nuestros padres, o sea, nuestros tíos abuelos, y las parejas anteriores de nuestros padres. Esto es muy evidente que si ellos no son vistos o no son considerados como que forman parte del sistema y no son reconocidos, serán representados por hijos de las relaciones posteriores. Los abuelos forman parte del sistema y las parejas de los abuelos. Ellos y ellas también forman parte de nuestro sistema. Y acá vuelvo a decir esto de los que volvieron de afuera, los que vinieron de allá afuera y quizás dejaron algún amor perdido en aquel lugar. Entonces, eso que quedó allá, si no es visto, si no es reconocido, después vamos a ver cómo se puede hacer para reconocerlo, es considerada una exclusión. Entonces, como esa persona tiene que ser vista y traída al sistema, alguna generación siguiente se va a encargar de que sea vista, implicando su destino en el destino de aquella persona, mirándola por quien no la han podido mirar, por los que no la pudieron mirar. Todas aquellas personas cuya muerte temprana o desaparición, algún fallecimiento de alguien de la familia, que trajo ventajas a miembros de la familia o a los descendientes. A veces muere algún familiar y esa persona deja una herencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, después pasa el tiempo y nadie tiene una gratitud hacia esa persona. O sea, queda como en el olvido. Quizás alguna familia fue muy beneficiada por eso que ha dejado. Entonces, como siempre tiene que haber un equilibrio entre todo, quizás después con el tiempo eso se va olvidando, se va perdiendo y deja de generarse esa gratitud, ese agradecimiento hacia aquel que gracias a que nos dejó algo yo hoy puedo tener o mi casa o una vida más ordenada y más acomodada económicamente, por ejemplo, ¿no? Eso también se considera una exclusión. Bien. Si algún miembro de la familia, de nuestra familia, ¿no? Fue culpable de la muerte de otra persona. Acá puede ser porque haya estado en alguna guerra. Puede ser por que haya ejercido un trabajo de alguna fuerza, como por ejemplo estuvo en el ejército o perteneció a la policía. Y en algún momento tiene una víctima porque tuvo que matar a alguien por el ejercicio de su trabajo y por aplicar la ley. O algún accidente de tránsito y, bueno, mató a alguien. Esa persona que falleció, o sea, la víctima, también forma parte de nuestro sistema familiar. En general, cuando pasan estas cosas, lo primero que se hace, se acude a la justicia y la familia de la víctima empieza a hacer un juicio y ahí es como que se vuelve a armar una guerra, ¿no es cierto?, entre
entre todas esas cosas ocurridas, entre estos hechos. Bueno, mirado desde la justicia, eso es un camino. Bergelinger decía que aquel que haya cometido un delito como ser que haya matado a alguien, tiene que cumplir una condena, porque esa condena es lo que le va a devolver la dignidad a lo que se llama el perpetrador, ¿no? Pero a su vez tiene que haber en el alma de la persona, de la familia también, es importante en el sistema, que se le haga lugar a aquella persona que ha fallecido como víctima, porque también forma parte del sistema. Y por lo general, cuando ocurre esto y después pasa a otra generación, nadie quiere recordar ese hecho, porque es muy doloroso. Es un hecho que quizás ha destruido la familia, ha generado mucho conflicto. Entonces esto siempre tiende a ser ocultado, olvidado, o hasta pasa a ser un secreto. Todas estas maneras, estas dinámicas que yo nombré, son maneras de excluir. Esto también tiene el sentido inverso, es lo mismo, ¿no? Si algún integrante de mi familia fue víctima de algún asesinato o algún accidente de tránsito, el perpetrador, o sea, el que generó, el que provocó la muerte, también forma parte del sistema. Con todo lo que esto implica, ¿no? Porque ustedes imagínense que para una persona que le matan a un ser querido, en ese momento lo que menos piensa es en tener que reconocer a ese perpetrador como parte de su sistema. O sea, lo único que quiere humanamente esa persona es que se haga justicia, que vaya preso, hasta si lo podría matar también lo mataría. Pero como las dinámicas de víctimas perpetradores son dinámicas que se retroalimentan todo el tiempo, por eso la única forma de poder cortar esa dinámica es haciéndolo pertenecer. Porque cuando ocurre esto de que alguien mata a un ser querido mío, ¿no? Entonces yo empiezo a querer tener esas ganas de también, de quitarle la vida a ese otro, automáticamente yo me convierto en el perpetrador de ese perpetrador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto de que se retroalimenta. Bien. También forman parte del sistema aquellas personas que han generado una gran ayuda a nuestra familia. De las maneras que se puedan imaginar, ¿no? O por ejemplo, un sacrificio, alguien que sacrificó algo de su vida o algo de una pertenencia para salvar a alguien de nuestra familia. Ese miembro, esa persona, no importa que sea ajena, seguramente muchas veces es un desconocido, esa persona también forma parte de nuestro sistema familiar. Bien. Ahora voy a nombrar cómo es la dinámica de la exclusión, cuáles son algunas de las tantas maneras que tenemos de excluir a las personas. Acá no entramos en juicios de valores, que si somos buenos o somos malos, que si lo hacemos a propósito, o que si... no, nada de eso. Esperen que tengo que admitir una persona esta. No, nada de eso. Acá solamente observamos, vemos, le hacemos un recorrido, ¿no? Con la mirada de cómo son estas dinámicas. Bien, se puede excluir a una persona de distintas maneras. Se puede excluir la realidad, alguna circunstancia de su vida o una conducta, por ejemplo.
Supongamos que tenemos que hablar de un padre o una madre maltratadores, ¿sí? O abusivos, o el nombre que le quieran poner. En general uno considera que esos padres no son dignos de estar, o sea, son odiados, nos resentimos, o sea, porque es muy dura esa realidad de asumir que nos tocó, o si vemos en nuestro sistema alguien, algún padre que ejerce la paternidad y la maternidad de esa manera. Personas con enfermedades mentales, personas con adicciones, por lo general la familia lo que hace es resistir el destino de estas personas. A veces hasta inclusive los propios padres, ¿no? Cuando tenemos un hijo, una hija con estas características, sentimos vergüenza, se oculta esto, porque es doloroso, porque duele. Entonces, no contamos, no hablamos. Bien, eso es una manera de excluir. Otra manera de excluir son cuando, por ejemplo, hay alguna dinámica de abuso dentro del sistema, con alguien que puede ser de adentro o de afuera del sistema familiar. Esto también se oculta, de eso no se habla. Eso quizás en algún momento pasa a ser un secreto, ¿no? Muchas veces en los talleres de constelaciones familiares viene una persona a trabajar determinada cosa y lo que nos muestra el sistema es que ha habido un abuso. Se ve la dinámica del abuso, la persona quizás lo bloqueó, no tiene el recuerdo, pero hay una sensación, ¿no? A veces hasta le cuesta identificar quién fue, porque dentro de ese borrado de recuerdo está la negación, ¿no es cierto? Bien. Y muchas veces cuando lo recuerda, ocurre en general que la víctima en el momento que pasa eso no lo cuenta, lo oculta, porque es lo que le pasa a las personas que son abusadas es que hay dos sensaciones le aparecen automáticamente. La primera es la vergüenza y la segunda es que se sienten culpables de lo que ocurrió. O sea, la psiquis funciona de esa manera. Porque como hay todo un entorno social que avala esto, digamos, es algo colectivo, entonces la víctima automáticamente toma esa postura de ocultamiento y de vergüenza y de culpa, porque sabe que si lo denuncia no le van a creer, que le van a cuestionar, o le van a decir, ¿y vos qué hiciste para que te pase eso? Bien. Ese no poder reconocer ese dolor, ese silencio que se genera en el sistema cuando pasa esto, eso es exclusión. Muchas veces hay personas adultas que no hablan de sus padres. Tengo una persona que me figura que está en sala de espera. No habla de sus padres. No sé si por ahí capaz que les pasa que conocen a alguien o tienen una amistad de muchos años y nunca, y en algún momento ustedes se dan cuenta de que esa persona nunca habló de sus padres, ni de su historia, ni de su familia, o de hermanos, y por ahí después de repente por cualquier situación que ocurre se enteran que tienen hermanos o que sus padres están vivos, lo que sea. Bueno, este silencio también es una manera de excluir. Obviamente que esa persona, dentro de su
conciencia, debe creer, debe tener un montón de motivos para no hablar de situaciones de conflictos no resueltas, pero es una manera de excluir cuando no hablamos de alguien que forma parte de nuestro sistema. Echarle la culpa a alguien de todos los males de una familia. Esto es muy común. Muchas veces se escuchan en conversaciones familiares, pero ese ni lo nombres, si a raíz de, mira, ese fue el que nos trajo toda la desgracia, porque el día que ese hizo tal cosa o esa hizo tal cosa, ahí la suerte de la familia cambió. Si no hubiera sido porque se casó con fulano o porque se casó con mengana o porque el hijo de esa no hubiera hecho tal cosa, hoy estaríamos todos juntos, ¿no? Estas conversaciones, estas cosas que se amasan en la mesa familiar, ¿no? Ya quizás saliéndonos de la familia, mamá, papá, hermanos, y ya yéndonos abuelos, tíos, más atrás, quizás alguien que ni siquiera conocemos. Eso es una manera de excluir también. Bien. Excluir la realidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que muere un niño en la familia a temprana edad o se interrumpe un embarazo, no importa los motivos. Entonces, muchas veces las parejas a veces pueden reconocer el dolor, ¿no? Tanto el papá como la mamá de ese bebé, y otras veces no lo pueden hacer consciente, pero el dolor está, ese dolor existe. Muchas veces nosotros decimos, la que carga con todo esto es la mujer, porque ella es la que lo lleva, y el hombre, No, yo, o sea, los que trabajamos en esto sabemos perfectamente que se ve acá en los talleres que el hombre también lleva el dolor de la pérdida de ese hijo, y a veces no puede ni mirarlo, ni mirar esa pérdida. Y muchas veces a la mirada de los ojos de la esposa parecería como que no le importa o que no ha sentido nada. Tenemos dos maneras diferentes de sentir las cosas, los hombres y las mujeres. Pero los padres siempre sienten el dolor de la pérdida de un hijo, cada uno a su manera y como puede. Y muchas veces lo que hacen es buscar de quedar embarazado de vuelta, ¿no? Traer otro bebé. Y a veces hasta también se le pone el mismo nombre que se ha pensado para aquel que no llegó. Bien, esto se llama el hijo de sustitución. Un hijo que viene a sustituir otro. Ese es otro tema. Pero esto es una forma de excluir esa realidad, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque a ese bebé que no ha llegado a término, así haya tenido 1 mes de gestación o 6, hay que hacerle el lugar en el sistema, siendo consciente si es el primer hijo, el segundo o el tercero, y pasar por el duelo de la manera que se pueda, ¿no? Pero por lo menos invocar esa pérdida y hacerle lugar en el sistema familiar. Cuando digo sistema familiar es entre mi pareja, y si soy madre sola, bueno, hacerle yo el lugar. Y si yo después vuelvo a tener otros hijos, tengo que reconocer en mí qué lugar tiene cada hijo que yo traigo al mundo. Porque muchas veces las mamás lo que hacen, no estamos criticando, ¿no? Estamos solo nombrando, mostrando. Pierden el que tienen un embarazo, lo pierden, no llega a término, y después cuando tienen otro hijo y ese nace, lo consideran el primogénito. No,
o por ahí perdieron más de uno y consideran que es el primer hijo. No, ese niño tiene que saber cuál es el lugar, pero no hay que ir a decirle, o sea, en algún momento quizás los padres pueden charlar con el hijo y decirle, antes que vos hubo 2 hermanitos tuyos que no llegaron o que no nacieron, o no, eso es un tema de los padres, cómo lo puedan manejar, pero ellos sí saber cuál es el lugar del hijo y observar la conducta del hijo, porque los niños saben cuando no están ordenados y lo manifiestan, a veces con un tema de conducta, a veces con una enfermedad o con un síntoma. ¿Mm? Entonces esto hay que ordenarlo. Bien. Otra manera de excluir es cuando hay un enfermo psiquiátrico y lo internan, pero no para que se cure o para darle espacio a la enfermedad que tiene, porque, bueno, el destino de esa persona puede ser ese, vino quizás a cumplir esa misión acá, a ser un enfermo psiquiátrico. Entonces, si hay que internarlo porque necesita esa ayuda, hay que hacerlo. Pero la exclusión es cuando se lo abandona, cuando se lo deja en ese lugar para abandonarlo, ¿no? Entonces después son esos tíos, esos primos, esos abuelos que nadie supo más de la vida de ellos. A mí me viene gente a hacer consultas que cuando yo quiero trabajar con el árbol le digo, ¿y qué sabes de tu abuela materna o de tu abuelo paterno? No, nunca se habló de eso, es como que, no, dicen que se fue muy joven y que no supieron más. Entonces después la persona empieza a averiguar, siempre hay alguien que queda en la familia, que sabe toda la historia, ¿no? Siempre hay un contador de historias en la familia. Y ahí aparece esto de que no, él era enfermo, era psiquiátrico y lo habían internado y lo abandonaron, por ejemplo, o lo mandaron a una provincia y no se supo más. Bien. No hacer duelos, ¿no? Aunque parezca mentira, cuando no hacemos los duelos, también estamos excluyendo. ¿Qué es lo que estamos excluyendo? La realidad. Esa persona no está más con nosotros, ya no está más en esta dimensión. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque a veces es tan grande ese dolor que no podemos mirar ahí. No podemos mirar, porque nos duele de una manera que sentimos que nos podemos llegar a enloquecer. Es tan fuerte. Entonces hacemos de cuenta como que nada, nos congelamos, no podemos duelar, no podemos tomar esa realidad que le ocurrió a este ser querido para nosotros, ¿no? Entonces queda como ahí, congelado. O estamos llorando 20, 30 años, toda la vida. A mí me ha pasado también, todo esto se ve, ¿no? O sea, yo lo adquiero también de la experiencia de las consultas, ¿no? Por ahí viene una persona y dice, quiero trabajar la muerte de mi mamá. Y la persona cuando lo cuenta empieza a emocionarse y se angustia mucho. Entonces, y bueno, ¿cuánto hace que falleció tu madre? 15 años. O sea, no lo puedes llevar eso durante tantos años. Es porque es como si no lo quieres soltar, ¿no? Entonces me lo quedo y lo sigo sosteniendo, pero acá el tema es que tampoco libera al que se fue, porque el que se fue también necesita descansar. Y si yo durante 20 años lo estoy invocando
¿no? Diciéndole, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Si yo ahora te quisiera tener acá conmigo y tanto te necesitaba. No podemos estar 20 años, ni 10, ni 15 en este dolor. Entonces hay que rendirse a esa realidad, hacer el duelo, entregarse a ese dolor, transitarlo y trascenderlo. Todo tiene un tiempo para sanarse. Bien. Otra forma menos común es cuando, por ejemplo, esto también, ¿no? De que nos negamos a despedirnos, porque esta cosa de querer retenerlo es no poder despedirnos, ¿no? De no tomarnos ese tiempo porque nos cuesta, porque nos conecta con ese dolor, porque nos conecta con la pérdida. Pero bueno, lamentablemente en algún momento tenemos que hacerlo, porque si no, hasta podemos terminar enfermándonos. Y por sobre todas las cosas, no dejamos que esa alma pueda partir hacia la luz, porque nosotros la estamos reteniendo. Esto cuando hacemos una constelación también se ve. La persona que representa al fallecido tiene una manera especial de estar en el piso y su corporalidad, cuando no lo dejan que se vaya. Es impresionante, no impresionante, pero es maravilloso poder ver la información que nos trae, porque es una información para sanar. ¿Mm? Ya la persona que llega a un taller de constelaciones ya da un paso para querer hacer algo diferente, ¿no? Como para poder querer salir del lugar donde está, del espacio en el que está. Bien. Y muchas veces, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Cuando hay alguien que no es liberado, porque hay otro de la familia que lo está reteniendo, que no lo quiere soltar y lo duela durante 20 años. Quizás nace alguien el mismo día, ¿sí?, de la fecha de fallecimiento de esa persona. Esto se llama el síndrome del yaciente. Esa es una manera también que tiene el sistema de mostrar que esa persona necesita ser liberada. Bien. Consecuencias de la exclusión. Voy a tomar un poquito de agua porque no paré de hablar. Hay una persona que quiere entrar y no puede. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Dijimos que cuando alguien es excluido, como todos tienen que pertenecer, ese movimiento de querer sacarlo genera otro movimiento de que el que fue sacado quiere volver a entrar. Entonces, empieza a ser representado por alguien de generaciones siguientes, para hacerse notar, como para decir, hey, yo también formo parte de esta familia, acá estoy, por favor, no me dejen afuera, intégrenme, yo soy como ustedes, formo parte del clan. Y a veces la persona que le tocó representar a ese excluido, no tiene, o sea, no te eligen ni por bueno, ni por malo, ni por lindo, ni por feo, ni por nada. Toca, es aleatorio, es energético, es a un posgénito que le va a tocar. Todos tenemos un montón de implicancias. Esto de representar con mi destino, con mi vida, la exclusión de algún ancestro, lo tenemos todos. Todos los desórdenes que ocurrieron allá, nosotros los venimos a representar.
Entonces, ¿cómo se representa? Y varias cosas puede haber. Por ejemplo, hay personas que también se sienten excluidas, sienten que no pertenecen a ningún lugar, ¿no? Están en un trabajo y no se sienten cómodos, cambian de trabajo todo el tiempo, después van, no se sienten queridos, no se sienten mirados, no encuentran su lugar en la vida, no encuentran su lugar en el mundo. Puede ser también como un síntoma que aparezca, alguna enfermedad, un destino muy difícil, ¿no? Quizás el que está representando a un excluido tiene un destino muy difícil, a veces puede ser parecido al de ese excluido o no. Bien, esto todo se puede observar cuando alguien empieza a tomar conciencia, se da cuenta de que en su vida se van repitiendo determinadas cosas o situaciones y, y no fluyen en las cosas que tienen que fluir, ¿no? Eh, entonces, cuando esa persona empieza a tomar conciencia y empieza a querer sentirse, empieza a tener la necesidad de estar mejor en su vida, de avanzar y demás, bueno, seguramente siempre se empieza o por hacer una terapia o por tomar flores de Bach. Cada uno va buscando lo que puede hasta que puede llegar a una constelación y ahí se puede ver qué es lo que está ocurriendo. Esta implicancia, que así se llama, o enredo también, se puede desarticular cuando uno ve esto en el trabajo de la constelación y a través de frases sanadoras y una dinámica que se genera en el trabajo de la constelación, se lo vuelve a integrar al sistema. Bueno, en líneas generales, esto es lo que representa la pertenencia sistémica. Bueno, ahora voy a abrir un espacio de preguntas, pero para eso primero voy a cerrar la grabación y les voy a agradecer la participación a todos.